Cuantitativo, cualitativo o mixto. Seguramente has escuchado estos tres términos a lo largo del tiempo en la investigación científica. Sin embargo, ¿sabes lo que realmente significa? En esta clase vamos a ver dos puntos importantes que tienes que conocer si es que estás en el proceso de realizar tu investigación o si la estás haciendo. Vamos a analizar por una parte la definición de cada uno de estos, cuantitativo, cualitativo y mixto, y en una segunda parte vamos a ver un ejemplo práctico en el aspecto de la educación para poder así entenderlo. Y de esta manera puedas saber cuál es la mejor metodología que puedes utilizar para realizar tu investigación y así lograr los objetivos propuestos. Así que quédate, que comenzamos. Si hablamos de investigación cuantitativa, que también se le conoce como enfoque cuantitativo, este, como su nombre lo dice, quanti, habla de cuantificar. Hablamos de datos numéricos, hablamos de estadística. Lo que con esto se busca es medir variables y recopilar datos numéricos para analizar procesos, tendencias y relaciones estadísticas. Y una de las cosas más importantes acerca de esta metodología de investigación es justamente el hecho de que los resultados pueden generalizarse a un grupo más amplio de personas. Por más que tu muestra haya sido pequeña, se puede generalizar. Lo que no sucede con la investigación cualitativa. Entonces, ¿qué es la investigación cualitativa? Busca comprender en profundidad las experiencias, opiniones y perspectivas de las personas. Utiliza métodos como la entrevista, si hablamos directamente de instrumentos, grupos vocales, entre otros, y su objetivo es explorar significados y teorías a partir de esos datos. Si nos damos cuenta, en esta investigación cualitativa no entra números, no entra la parte estadística, por lo tanto estamos hablando siempre de descripción, de texto, entre otras cosas relacionadas. Si pusiéramos un ejemplo, mayormente esto se utiliza en el campo de las ciencias sociales, específicamente en aquellas áreas donde se trabaja en función a letras. Y por último tenemos la investigación mixta. ¿Y qué es la investigación mixta? En pocas palabras, es trabajar con un enfoque cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo, de tal forma que mezclamos ambos para tener una información más rica, obtener resultados más contundentes y de esta manera poder realizar una investigación mucho más exhaustiva en un tema que nosotros queramos hacer. En pocas palabras, lo mixto o la investigación mixta sería combinar ambos enfoques para obtener una comprensión más completa de un fenómeno determinado. Esta metodología es flexible y se adapta a diferentes contextos de investigación, dependiendo de lo que queramos estudiar. Ahora vayamos a la parte del ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en el aspecto de la educación y de esta manera vamos a analizarlo desde las tres perspectivas, desde un enfoque cualitativo, desde un enfoque cuantitativo y desde un enfoque mixto. De esta manera podremos nosotros saber aquellas diferencias en un aspecto más práctico. Así que vamos a arrancar con el aspecto cualitativo. El tema que vamos a tratar en este ejemplo es el impacto de un nuevo programa de educación en línea en estudiantes. Bien, si es que nosotros hablamos de la investigación cualitativa en este primer ejemplo, nuevamente tendríamos que darnos cuenta que no vamos a trabajar en función a números, sino en función a palabras, textos o imágenes. Y nuestro propósito sería comprender en profundidad las experiencias, opiniones y perspectivas de este grupo de personas, en este caso los estudiantes. En cuanto a los instrumentos que vamos a utilizar para recolectar esos datos, tendría que ser la entrevista, ya que es uno de los instrumentos más utilizados en la investigación cualitativa. Si es que tú quieres saber más información acerca de estos instrumentos y por qué este es el más utilizado o qué otros instrumentos se podrían utilizar, déjalo en los comentarios para poder hacer un video hablando acerca de estos instrumentos. Respecto al análisis de datos, evidentemente tendríamos que interpretar textos, analizar datos textuales y hacer descripciones. No entran los números. Y si pusiéramos un ejemplo a modo de pregunta para poder guiarnos en este enfoque cualitativo, tendría que ser la siguiente: ¿por qué a los estudiantes les gusta o no el programa de educación en línea? ¿Qué desafíos enfrentan esos estudiantes con este nuevo programa? Con estas dos preguntas nos damos cuenta que, valga la redundancia, las preguntas están en un aspecto abierto, para que los estudiantes puedan decir con sus palabras lo que ellos creen, sus experiencias y sus perspectivas. Sin embargo, en lo cuantitativo que lo vamos a ver ahora es todo lo contrario. Así que sin más dilación arranquemos con lo cuantitativo en el mismo ejemplo. La naturaleza, o en este caso, la investigación cuantitativa va a trabajar en función a números, estadística y datos medibles. Nuestro objetivo en un enfoque cuantitativo será medir las variables, identificar patrones y estos resultados podremos generalizarlos a una población más amplia.
En cuanto a los métodos de recolección de datos, hablando del instrumento, tendría que ser asimismo el instrumento más utilizado, que vendría a ser el cuestionario. Se utiliza mucho en la investigación cuantitativa porque nos va a permitir en una escala determinar, sacar datos numéricos y ver posibles correlaciones, ¿no? Entonces esto es importante porque eso se va a meter a la estadística y nos va a arrojar tablas y frecuencias. Eso es lo que mayormente se utiliza en aquellos estudios que pueden ser experimentales o también en algunos no experimentales, pero de carácter correlacional, relacional causal, entre otros. De la misma forma, si tú quieres que podamos ampliar con estos temas, pues déjanos en los comentarios para poder realizar el vídeo. En cuanto a los resultados, evidentemente los datos que nos van a arrojar van a ser estadísticos, numéricos, generalizaciones o posibles predicciones. Ahora, si nos vamos a las preguntas a modo de ejemplo para poder entender esto de lo cuantitativo, aquí es cuando nos damos cuenta de la diferencia con el cualitativo. En el cualitativo habíamos visto hace un momento que las preguntas son abiertas, pero en este aspecto de lo cuantitativo las preguntas van a ser cerradas y nos van a permitir obtener datos numéricos en función a una escala que mayormente se suele utilizar, la famosa escala Likert. Y las preguntas vendrían a ser de la siguiente forma: ¿cuál es la calificación promedio de los estudiantes en el nuevo programa? ¿Existe una relación entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento de esos estudiantes? Si nos damos cuenta con estas dos preguntas, lo que buscamos es analizar datos numéricos, de tal forma que en el cuestionario que vamos a utilizar se va a poder identificar mediante una escala lo que nosotros queremos obtener como resultados. Y en función a estos datos podremos hacer tablas y frecuencias que ya lo podemos procesar en un software estadístico, pero la idea aquí es que vamos a obtener datos numéricos, datos estadísticos, tablas, frecuencias, y evidentemente estos resultados los vamos a poder generalizar, como les había comentado en la parte 1 de las descripciones de este tipo de investigaciones. En cambio, en lo cualitativo no se puede generalizar los resultados, ya que en la investigación cualitativa hablamos de un grupo específico, y este grupo específico no se puede generalizar a los demás grupos porque es específico, como su nombre lo dice. Y en lo cuantitativo, a pesar de que el estudio también es específico, al hablar de datos numéricos, hablar de estadística, podemos generalizarlo hacia otros parámetros un poco más grandes, ya que la muestra también será un poco mayor. Y en lo cualitativo, la muestra es muy menor, muy reducida. Y por último, vayamos a ver cómo sería en el aspecto de la investigación mixta. Si hablamos en el mismo ejemplo que estamos viendo de la educación en línea, de un nuevo programa de educación en línea en estudiantes, en el aspecto mixto tendríamos que decir que vinculamos o unificamos ambas metodologías. En cuanto a lo cuantitativo, evidentemente nosotros tendríamos que haber agarrado esos datos numéricos del cuestionario que habremos realizado, y de lo cualitativo, de las preguntas abiertas de la entrevista que hemos realizado, mezclaremos ambas informaciones y podremos obtener un resultado mucho más conciso. Ya no solo desde una perspectiva cuantitativa, o sea, desde algo cuantificable, sino también desde una perspectiva textual, descriptiva de las experiencias de sus estudiantes. Y ambos datos nos harán tener resultados mucho más concisos. Mediante una triangulación de estos datos podemos comparar, contrastar ambos resultados de ambas metodologías y de esta forma fortalecer las conclusiones. Esta metodología resulta mucho más rigurosa, esta metodología resulta mucho más precisa en el aspecto de el plasmar nuestros resultados que vamos a obtener. En resumen, esta metodología es muy flexible, es muy poco usada, pero los resultados que nos van a arrojar van a ser muy importantes y muy sólidos. Con eso no te estoy diciendo que las metodologías cuantitativa y cualitativa, cuando las usamos solas, no sirven o tienen menos valor, pero la idea es que entendamos que lo mixto, al tratarse de una unificación de ambas metodologías, nos va a permitir tener resultados mucho más complejos, mucho más sólidos, mucho más ricos, y de tal manera que la investigación tendrá en cierto punto un grado mayor de aceptación ante los jurados, ante la sociedad en general y ante el aspecto del campo de la investigación. Y bien, espero que te haya quedado claro estos 3 puntos y el ejemplo que hemos hecho. Si es que tú requieres que hagamos un ejemplo en una carrera, en una especialidad en concreto, con alguna metodología, déjalo en los comentarios. Asimismo, si deseas que hablemos de otro tema en específico, también déjalo en los comentarios, que lo vamos a estar leyendo, contestándote, y vamos a hacer, por supuesto, un nuevo video. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con todos aquellos apasionados por la investigación científica. Nos vemos en una siguiente clase.